esto y vamos a compartir pantalla desde este instante. Déjenme ordenar esto. Ahí sí, ahí sí. Ya, bien. Afortunadamente esto lo vi en otra clase antes, así que no necesito escribir, solamente explicar. Bien, vamos a ir al documento de Overleaf. Entonces, en este momento, si es que quieren abrirlo de su parte, también lo pueden hacer con el vínculo que yo les envié ya. Vamos a comenzar con la materia de funciones. Bien. Vamos a ver entonces repaso de funciones y en esta clase en particular vamos a ver qué es una variable y qué es una función. Un momento. Mutear. Ahora sí. Bien. Entonces, vamos a hacer en esta clase un repaso de funciones y vamos a hablar en particular de qué es una variable y qué es una función, entre algunas otras cosas a medida que vayamos avanzando. Bien, y esto es parte de la materia de álgebra, así que brevemente, ¿qué es una variable? Como ya las estudiamos en inecuaciones, es opuesto a un símbolo, porque un símbolo, como por ejemplo el número 1, tiene solamente un valor, pero una variable puede tener más de uno, puede tener una cantidad finita de valores, como por ejemplo 10, si es que ustedes quieren, no si el problema no necesita, o puede tener incluso infinitos valores, como es en el caso de una función. Los valores que ustedes le dan a x pueden ser infinitos, ¿bien? Si el valor de una cantidad puede variar o cambiar, y las condiciones que hacen que el valor de la cantidad cambie van a estar determinadas por la situación que estemos analizando, porque vamos a ver que ese es uno de los motivos por los que usamos funciones. Llamamos a esa cantidad variable porque justamente puede variar. En este caso, el nombre de la cantidad explica cuál es su característica, ¿bien? Si es que saben cuál es el antónimo de variable, déjenlo en el chat. Y lo revisamos en un momento. Bien, vamos a dar algunos ejemplos de variables. Temperatura en algún lugar determinado. Bien, por ejemplo, la temperatura acá en San Miguel en este momento es de, vamos a revisar, 8 grados Celsius. Bien, pero eso va a cambiar. No es constante en el tiempo, no son siempre 8 grados Celsius. En verano, por ejemplo, hace más calor. En un par de horas más debería subir la temperatura en algunos grados para luego volver a bajar. Por ejemplo, bien. La máxima de hoy, por ejemplo, va a ser a las 5 de la tarde con 12 grados de temperatura. Sí, está bastante elevado, como se fijan. Yo estoy con un polerón aquí adentro de la casa y con pantalón largo y con las ventanas cerradas. Bien. Otras variables pueden ser el número de personas en una ciudad. Por ejemplo, hay personas que nacen, hay personas que mueren, hay personas que migran. Y todos esos factores cambian el número de personas que hay en alguna ciudad, en cualquier lugar en realidad, del planeta o en cualquier nivel de organización civil que tengamos. Bien. Otra cantidad que puede cambiar es la altura de una persona a lo largo de su vida. Bien, a medida que ustedes van creciendo, su altura va cambiando, por lo general, que crezcan, en esto me refiero a que su edad cambie, también su altura va cambiando. A medida que su edad avanza, su altura también cambia hasta cierto punto. Su altura luego se mantiene constante y después puede bajar, incluso en el último tercio de su vida, más o menos. Nadie lo contestó en el chat, pero el opuesto a variable es constante, que no cambia y se mantiene constante. Bien. Entonces, estas variables van a ir cambiando, pero no siempre cambian aleatoriamente. La mayoría de ellas cambia a causa de factores externos. Bien, por ejemplo, la temperatura en algún lugar determinado puede ir cambiando en función de la época del año o de qué hora del día es. El número de personas en una ciudad va a depender a medida que vaya avanzando el tiempo, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, el desarrollo económico del país, entre otras cosas. Y la altura de la persona a lo largo de su vida va a depender de justamente la edad. Perdón, u otros factores como por ejemplo la nutrición que tenga esa persona, la genética, entre otras cosas. Bien, entonces va a haber algunas variables que dependerán de otras, mientras que dependiendo del tipo de situación, modelo o problema que estamos usando, va a haber otras variables que son independientes, y aquí viene una palabra clave que vamos a revisar en un momentito, y que en principio podemos fijar o usar el valor que queramos para ellas. Bien,
Por ejemplo, en estos casos que teníamos antes, la temperatura en un lugar determinado depende de estos otros factores que yo les dije. Bien, el número de personas en la ciudad depende de los factores que yo les dije. Bien, la altura de una persona depende de la edad de la persona hasta cierto tiempo y después se mantiene más o menos constante. Analicemos otro ejemplo aquí un poco más doméstico. Si ustedes van a comprar pan, vamos a identificar al menos dos variables, bien, de esa situación de comprar pan, bien. Y estas dos que yo identifico aquí son la cantidad de dinero que pagan y la cantidad de pan que compran, bien. Una de ellas depende de la otra. ¿Cuál depende de cuál? En este caso, cuánto pan ustedes compran determina cuánto van a pagar. Mientras más pan compran, más van a pagar. Fíjense que en la cantidad de dinero que estamos hablando es la cantidad de dinero que ustedes pagan y no la cantidad de dinero que ustedes llevan, porque ahí el problema se da vuelta un poco y nuevamente depende de cómo ustedes planteen la situación. Porque la situación puede ser cuánto pan puedo comprar en función de cuánta plata yo llevo. Entonces ahí cuánta plata yo llevo determina cuánto pan puedo comprar. En este caso, es la cantidad de pan que yo compro determina cuánta plata yo pago. Así que tengan mucho ojo cuando analicen ese tipo de situaciones. Esto permite definir, con este ejemplo, permite definir los conceptos de variable independiente y variable dependiente, que vamos a definir un poco más formalmente ahora. Bien, entonces, aquí está cortado. Voy a saltarme un poco acá. Aquí está. Para que no quede tan feo cortado. Y una pregunta, ¿por qué algunas variables dependen de otras? Porque así es la vida. No hay siempre procesos independientes de otros, siempre hay una relación de causalidad entre cosas. Yo hago algo y mis acciones tienen consecuencias. Todo en la vida, al menos como se estudia en el modelo científico-matemático, es una cadena de causa-consecuencia. No hay acto que no tenga consecuencia. Y hasta donde sabemos no hay acto que tenga causa tampoco. No hay acto que no tenga causa, perdón. Entonces, definición. En un problema modelo situación donde se relacionen dos o más variables, si una de ellas depende de otras, la llamaremos variable dependiente. Porque, como el nombre lo dice, depende de otras. O sea, qué está pasando con estas otras variables va a determinar cuál va a ser el valor de mi variable dependiente. Y en este mundo lamentablemente binario de las matemáticas, las variables que no son dependientes son variables independientes. Y a esas, como dice aquí, les podemos asignar un valor arbitrario y de estas, las independientes, depende el valor de las variables dependientes. Por ejemplo, en el caso anterior, la cantidad de pan comprada es la variable independiente, porque yo puedo, en principio, como estábamos presentado el problema, no tengo una limitante de cuánto dinero tengo para comprar pan, entonces yo podría comprar un pan, medio kilo de pan, 150 kilos de pan. Entonces, esa es la variable independiente. En este problema yo le asigno el valor. Mientras que cuánto, aquí dice cuándo, voy a corregir. Mientras que cuánto dinero pagan es la variable dependiente. Vamos, ahora sí. No quiere. Deme un momento. Dinero pagan es la variable dependiente. Por mientras, si es que tienen alguna duda, me lo pueden hacer llegar. Así obviamos este problema. Ahí revivió. Bien. Entonces, en el caso anterior, la cantidad de pan comprada es la variable independiente. Y por otro lado, cuánto dinero pagan es la variable dependiente, ya que mientras más pan compren, más dinero van a pagar. Entonces, cuánto dinero van a pagar está determinado por cuánto pan compran. Esa es la relación entonces que existe entre variables independientes y dependientes. La variable independiente, ustedes eligen el valor y el valor que ustedes elijan va a determinar el de la variable
dependiente. Así que me gustaría que hiciéramos un ejercicio breve acá. Este ejercicio es, en las siguientes situaciones se relacionan dos variables siempre. Identifique cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente y explique por qué. ¿Ok? Así que piensen en eso un momento. Si es que tienen alguna duda, me escriben. Si es que tienen la respuesta, guárdensela, no la pongan en el chat para que el resto de personas que está intentando también realizar este ejercicio lo pueda, o sea, lo intente también sin tener la influencia de quienes ya han respondido. ¿Ok? Algunas de estos ya las hemos analizado, por supuesto, como por ejemplo la edad de la persona, la fecha del año y la temperatura promedio, pero intenten realizarlo de todas maneras, ¿ok? Esos cuatro. Recuerden que el ejercicio es identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente en estas cuatro situaciones y explicar por qué, ¿ok? Así que eso, les doy unos minutos para que lo hagan. Bien, jóvenes, vamos a ver cómo van. ¿Quién tiene la respuesta de la primera? Bien. Identificar cuál es la variable dependiente e independiente y por qué en esta situación, que la situación es cuántos pasos camino y cuánta distancia avanzo. Aquí puede haber respuestas interesantes. Si es que tienen la respuesta a eso, por favor, déjenla en el chat y la revisamos. Bien, aquí tenemos justamente respuestas distintas. Bien, Sadid Vilches y Javier Martínez, no, perdón, Sadid Vilches dice los pasos dependen de la distancia, mientras que Fabiana y Javier dicen la distancia depende de los pasos y los pasos independientes de la distancia dependiente. Se dice ya que si hay menos distancia, menos pasos. Bien, es una manera interesante de ver las cosas y yo creo que las dos están correctas, va a depender de cómo queramos modelar la situación. Esta es una pregunta que tenía un poco de trampa, porque efectivamente, si yo camino más pasos, voy a recorrer una mayor distancia. Pero por otro lado, si yo necesito recorrer una mayor distancia, voy a tener que dar más pasos. Entonces depende qué es lo que le están preguntando en un problema, cómo determinar cuál es la variable dependiente y la variable independiente, que esa es una de las técnicas que vamos a ver en un momento.
Felipe dice otra cosa interesante, dice, en la altura yo creo que las dos son independientes. ¿Por qué? Me gustaría saber por qué. Porque en el caso de la edad a una persona y su altura, a medida que va avanzando en edad, al menos los primeros 20, 21 años más o menos, o depende, en algunos casos puede ser menos, los primeros 16 años, la altura depende de la edad. Luego llegamos a un punto en que la altura se mantiene constante y luego en el último tercio de la edad una persona puede bajar un poquito. Bien, así que por lo general podríamos decir que la edad de una persona es la variable independiente y la altura es la variable dependiente. O sea, la altura depende de qué edad tengan ustedes. Bien. Ustedes pueden entonces analizar el resto de los casos. Entonces, vamos ahora a estudiar la relación entre dos variables. En matemáticas, al menos en el nivel que estamos trabajando ahora, vamos a relacionar siempre una variable independiente a una variable dependiente. O sea, una variable a una variable. Ustedes, si es que entran a alguna carrera que tenga en una carrera universitaria que tenga un ramo como cálculo 3, por ejemplo, en ese ramo ustedes van a ver funciones de más de una variable. Bien, o sea, funciones que no solamente dependen de x para dar un valor de y, como vamos a ver en un momento, sino que dependen de x y y para darle un valor a z, que es bien interesante. Entonces, la relación matemática entre estas dos variables lo vamos a llamar función. La variable independiente en esta relación es por lo general anotada con la letra X y la variable dependiente con la letra Y, que corresponden a los ejes del plano cartesiano. Martín Calvo dice, profe, ¿veremos alguna función nueva? Sí, vamos a ver alguna función nueva. Nos toca, de hecho, ver una función nueva y por lo mismo estamos haciendo repaso de funciones. X es el eje horizontal, Y es el eje vertical, y decimos que una variable Y depende de otra variable X, o bien que Y es una función de X con la siguiente notación, que Y es igual a F paréntesis X, que se lee como F de X. Bien, y recuerden, como dice aquí, la variable independiente se anota con la letra X, y esa es la que va dentro del paréntesis aquí en esta notación, y la variable dependiente es la letra Y. Bien. Olisac, ¿cuál es tu pregunta? Lo que le quería preguntar, profesor, era con respecto a los ejercicios que usted nos mencionó. ¿Alguno, cuál Espérame un poco, que no te escucho bien. Da un momentito. ¿Dónde veo esto? Sí, disculpen, tengo que corregir un problema con el audio de mi computador. Zoom. Audio. Ya, ahora sí saca, ahora sí te escucho bien. Puedes repetir tu pregunta. ya, le preguntaba con respecto al primer ejercicio que nos mostró, ¿cuál sería la variable dependiente? Depende de cómo quieras verlo, porque puede haber un argumento a favor de que la variable dependiente sea cuántos pasos camina, porque mientras más distancia necesitas caminar más pasos, o que la variable dependiente sea la distancia, porque si tú das más pasos va a avanzar más distancia. Ese es un ejemplo de un problema que presentaba así nomás, no tiene una variable dependiente clara y va a ser, la respuesta va a depender de cómo esté presentada la función. Así que por eso les dije que en un momento más íbamos a ver otra manera de encontrar las variables dependientes o independientes de un modelo. Bien, entonces. Último ejemplo de esto que me llega aquí recién al chat, lo independiente de la última es el combustible, ¿no? De que depende de cuánto combustible tengas, pueden recorrer más o menos, o al revés. Puede ser que mientras más distancia recorra una moto necesite más combustible. Entonces la distancia que recorre la moto depende de cuánto combustible tenga o cuánto combustible consume depende de la distancia que haya recorrido la moto. Y ahí nuevamente tenemos el caso del primer ejemplo que va a depender cómo es que planteemos la función. Entonces, decimos que la variable y depende de otra variable x, o que y es una función de x con la siguiente notación, que es la que ustedes han estado usando durante todo este tiempo, que es y igual función de x. Bien, necesito copiar algunas cosas más de esto, así que esto lo estoy copiando de una clase que estaba viendo con segundo medio, que en segundo medio también estaba haciendo repaso de funciones. Si quieren estudiar algo de esto con un poco más de profundidad, pueden ir a ver las clases de segundo medio en el canal.
en mi canal de YouTube, a eso me refiero. Entonces voy a copiar algunas de las otras cosas que habíamos visto porque vamos a ver ahora algunos ejemplos de funciones. Bien. Entonces, eso es lo que había copiado recién. Ahora vamos a ver cómo identificar algunas funciones. Soltamos. Bien. Si se fijan aquí en segundo medio, la parte de funciones es de la unidad 2. Como esto es parte de la unidad 1 en física cuarto medio, no estaba copiando exactamente. Ya. Aquí este ejemplo entonces. Entonces, ¿para qué es lo que vamos a usar principalmente las funciones en este curso? Bien, los vamos a usar para modelar situaciones y de hecho ese es todo el énfasis que se les da y que se les quiere dar a funciones en esta nueva manera de ver los contenidos de tercer y cuarto medio. Entonces, las funciones nos sirven para modelar situaciones. Eso quiere decir que podemos describir una situación por medio de una función y eso nos va a permitir hacer algunas predicciones. ¿Okay? Eso es justamente la idea de hacer un modelo. Ustedes cuando hacen un modelo, por ejemplo, una maqueta es un modelo, porque representan un objeto que existe de verdad, como por ejemplo un edificio, o una casa, o una mansión, y le dan una propia interpretación al hacer un modelo, que en este caso es un modelo a escala, así que hacen una maqueta. En el caso de matemática, la palabra modelo aplica que estamos haciendo también una versión del problema, pero lo estamos interpretando con estas herramientas, que son las herramientas matemáticas. Entonces vamos a ver que las funciones nos sirven para modelar algunas situaciones. Y hay distintas funciones que nos sirven para modelar distintas situaciones, ya sea de compra-venta, crecimiento, decrecimiento, etc. ¿Okay? Por ejemplo, vimos algunas antes que eran edad de una persona y la altura, o la fecha del año y temperatura, cuántos pasos caminas, etc. Entonces analizamos la siguiente situación e intentemos descubrir cuál es la función que podemos usar para modelarla. Bien, aquí está la situación. Intentemos no hacer mucho, no ver mucho eso para intentar responder. ¿Okay? La situación que nos preguntan, nos ponen es ¿cuál es el área de un triángulo cuya base es igual al doble de su altura? Bien, recuerden que el área A de un triángulo con base B y altura H es A igual base por altura dividido en 2. Bien, voy a comentar la solución aquí para que ustedes intenten descubrirla. Por mientras vamos a ver, profe, voy a subir un poco más rato. Tamara dice, ¿puede haber otras variables independientes en una misma función? Sí, tú puedes tener una función que sea de este tipo, lo voy a mandar en el chat, pero no la vamos a ver en el curso, así que no se preocupen mucho por eso. Como les decía, puedes tener una función que sea, que tu variable dependiente sea z y tengas dos variables independientes x e y. El área de un rectángulo en función de sus lados es una función que tiene dos variables independientes. Bien, entonces volvamos al ejemplo que teníamos acá. ¿Cuál es el área de un triángulo cuya base es igual al doble de su altura? Recuerden que el área de un triángulo con base B y altura H es A igual P por H partido en 2. Ustedes podrían pensar, aquí tenemos un ejemplo como el que dice Tamara en el chat, que aquí tenemos dos variables independientes. Pero lo que ocurre es que en este caso tenemos que la base es igual al doble de la altura y eso nos elimina una de las variables independientes. Entonces vamos a ver cuál es el tipo de función que tenemos en este caso. Entonces, en este caso se nos pregunta por cuál es el área de un triángulo, porque por lo que esa será nuestra variable dependiente. Bien, siempre de lo que nos pregunten directamente va a ser nuestra variable dependiente. Y eso puede romper un poco la ambigüedad de que que habíamos mencionado recién.
porque antes teníamos la duda de que, oye, pero ¿cuál será independiente? ¿Los pasos que camino o la distancia que recorro? Porque dependían más o menos una de la otra. Entonces, siempre la pregunta que nos estén haciendo va a ayudar a esclarecer ese panorama y nos va a decir, ah, entonces esa es la variable dependiente por la que nos están preguntando, ¿cuál es el área? Entonces, eso lo vamos a anotar en un momento más abajito en este ejemplo. Dado que el área de un triángulo depende de la base y de la altura, esas serían nuestras variables independientes. Pero nos están dando otra dependencia extra en el problema, porque nos dicen que la base es igual al doble de la altura. Entonces, como nos dicen eso, vamos a llamar a la altura h, entonces la base sería 2 por h. Voy a anotar un poco más explícitamente esto. La base sería b igual a 2 por h. ¿Por qué? Porque nos están diciendo la base es el doble de la altura, y algebraicamente o aritméticamente incluso el doble de algo es 2 por ese algo. Y podemos reducir la variable independiente a solamente la altura h, porque aquí antes teníamos dos variables independientes, b y h, pero b lo podemos escribir como una expresión de h, sería 2h, el área del triángulo en este caso sería la base 2h por la altura dividido en 2. Y voy a poner un par más de pasos acá. El área en función de las dos sería, como la teníamos antes, p por h dividido en 2, pero como b es igual a 2h, entonces se reduce eso a solamente el área depende de la altura en este caso. Reemplazamos el valor de b como 2h, h por h es h al cuadrado, y se simplifican los dos y me queda h al cuadrado solamente. Entonces, en este caso en particular, porque nos dicen que el triángulo cuya base es igual al doble de la altura, el área del triángulo es igual a la altura al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué tipo de función es esta? Ahora vamos a repasar brevemente qué tipo de funciones ustedes recuerdan. ¿Okay? Y los vamos a anotar después más adelante en la siguiente clase. Recuerden sus tipos de funciones y recuerden que independiente que tengan el valor no tengan una x como variable independiente, siempre la variable independiente o como esté expresada la variable independiente nos va a decir qué tipo de función es. En este caso nuestra variable independiente, que es h, está elevada al cuadrado. Entonces, eso quiere decir que esta es una función cuadrática. Este es un ejemplo de función cuadrática. Porque recuerden que siempre cuando la variable independiente vaya elevado a 2, vamos a tener una función cuadrática. Entonces, como regla general, en cualquier situación que queramos modelar con una función, la cantidad por la que nos estén preguntando será nuestra variable dependiente. En el ejemplo de arriba, nos preguntan por el área y el área, la que sería nuestra variable dependiente, y como el valor de esta, lo voy a subir un poco más, como el valor de esta depende de la base y la altura, estas son nuestras variables independientes. Que recuerden que al final lo redujimos a solamente una variable dependiente por el extra que nos dan de la base tiene que ser el doble de la altura. Bien. Entonces, ejercicio para cerrar esta clase. Mientras yo lo copio, ustedes si tienen alguna duda la dejan en el chat de ejercicio.
exprese como función las siguientes situaciones. Cálculo del área de una esfera. Función de su radio. Y cuánto dinero se paga en un transporte que cobra 2.000 fijo más 150 por kilómetro recorrido. Bien, entonces, exprese cómo funcionan las siguientes situaciones. Piénsenlo un momento, en un minuto más o 2 minutos más lo podemos revisar. Bien, y por mientras yo le voy a dar alguna respuesta a la pregunta. ¿Por qué en cualquier situación hay que modelar una función? No en cualquier situación hay que modelar una función. Bien, no todo se puede modelar con funciones. En matemáticas sí. Afortunadamente, para quienes nos gusta la matemática, podemos encontrar muchas situaciones en que le podemos poner numeritos y eso lo hacemos en general para hacer predicciones. Bien. Por ejemplo, lo que haría un país decente que tenga acceso a datos abiertos de la pandemia, se podrían usar esos datos para ver cómo va creciendo y tomar medidas pertinentes. Bien, por temas de tiempo yo creo que lo vamos a revisar en la próxima clase, así que si es que tienen ganas de hacerlo para la próxima clase, no lo revisamos ahí. Bien, esto les va a permitir también repasar contenidos como estos, geométricos. Vamos a hacer varios hartos ejemplos de eso para articular los contenidos de este curso o de este nivel con otros contenidos que ustedes pueden haber olvidado. Vamos a ver cálculos de área y volúmenes de esferas, conos y cilindros, que son los que se olvidan por lo general. Bien. Muy bien, Felipe Fuentes, que manda ahí la respuesta de la última. Bien, eso jóvenes. Cuídense mucho, que estén muy bien. Esta es la última clase que tengo con ustedes de la semana. Así que espero que el resto de la semana les pase volando y que la disfruten un montón. Cualquier duda que tengan con alguno de mis ramos o con alguno de los otros ramos o consultas de la vida, yo feliz de responderles. Cuídense mucho, que estén muy bien, los quiero un montón y nos vemos la próxima semana.